El castigo de Uza, ese es el tema que vamos a meditar el día de hoy. Primera de Crónicas 13, 5 al 8, dice la palabra. Entonces David congregó a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim. David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios el Señor, que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Qué fiesta más bonita la que suena aquí, porque hay música, hay danza, bueno, hay una celebración, hay una algarabía preciosa porque el arca se está trayendo de nuevo. Ahora, en el verso del 9 al 11 del mismo capítulo dice la palabra: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó, en otra versión dice tuvo pesar, porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Pérez Usa significa el castigo de Usa. Bien, vamos a meditar en esto. Quiero recordarles que estamos leyendo el capítulo 6 del libro La Santidad de Dios del doctor R.C. Sproul. Él menciona, algunos comentarios voy a mencionar. El primero es este: todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Una rama especial de la familia de los levitas era el clan de los coatitas. Ellos eran descendientes de Coat y estaban consagrados por Dios para una tarea muy especializada: cuidar de los artículos sagrados del tabernáculo. Dios ordenó de tal manera que cada uno tenía una función. Ya sabemos que los sacerdotes tenían una función específica, y ahora dentro de los levitas también estaban los coatitas, que cuidaban de los utensilios sagrados. Números 4:4 lo menciona, dice: este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Y ahí da una serie de detalles. Te invito a que leas todo el capítulo 4 de Números. Ahí está relaciona todos los detalles para que ellos lo hagan de acuerdo como él lo ha establecido. El doctor Sproul dice en la página 110 del libro: es importante recordar que el tabernáculo era una carpa, era portátil. Cuando las tribus de Israel se movían, llevaban el tabernáculo para que Dios estuviera con ellos. Cuando el tabernáculo era transportado, era necesario primero cubrir y proteger todos los utensilios santos. Esto era lo que hacían los sacerdotes. Ellos lo que hacían era cubrirlo de acuerdo como Dios se los había establecido, y prepararlos ya embalados para que los coatitas luego llegaran y pudieran cargar todas las cosas. Miremos más detalles. Números 4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en las tiendas de reunión, y también se detalla. Bien, estamos mirando entonces que las indicaciones están claras, ¿verdad? Que no toquen los objetos sagrados porque pues morirán si lo hacen. Y luego en Números 17 al 20 da otras estipulaciones que es importante que leamos. Dice así: después el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: no permitan que la tribu de las familias de los coatitas sea exterminada de entre los levitas. Esto harán con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran.
Aquí está indicando quiénes van a embalar todo, quiénes van a preparar todo, pues los sacerdotes. Pero luego dice que ellos van a asignar la carga a cada uno y van a decir lo que van a llevar cada uno de los coatitas, la tribu de los coatitas. Y es interesante porque lo tiene bien claro, bien definido lo que tiene que hacer cada uno de ellos. En la página 111 quiero leerles otro párrafo. Usa era probablemente un coatita, lo más seguro que sí, porque estaban muy cerca del carro, tanto Ahío como él. Él sabía, Usa sabía exactamente cuáles eran sus tareas. Había sido entrenado en la disciplina de su llamado. Entendía que tocar el arca era una ofensa capital. A ningún coatita, bajo ninguna circunstancia, se le permitía tocar el arca. Ninguna emergencia era motivo para quebrantar ese mandamiento inviolable. Los hombres comisionados a transportar el arca solo podían tocar las argollas y las varas. Estaba claro que no podían tocarlo. O sea, eso estaba determinado por Dios. Así es que sabían que podían tocar, claro, las varas y las argollas para poder llevarla y cargarla. Había una instrucción específica, dice el doctor Sproul en esa misma página, había una instrucción específica en la ley que ningún ser humano podía tocar el arca de Dios. Sí. Recordemos que cuando el arca estaba colocada en el lugar santísimo solo podía verla una persona, el sumo sacerdote, y aún él mismo solo podía verla una vez al año, el día de la expiación. Incluso el sumo sacerdote no podía tocar el trono de Dios, solo podía rociar la sangre del sacrificio sobre ella. Usa no solo tenía prohibido tocar el arca, sino aún mirarla. Eso dice la palabra. ¡Wow! Esto era algo bien delicado lo que estaba pasando aquí. Ahora, aquí hay algo que nosotros humanamente podemos juzgar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios mata a un hombre que lo que está haciendo es aparentemente algo bueno? Hay un pecado que ahora también nos persigue a nosotros. Es el pecado de la presunción. El creer que merecemos hacer algo o el creer que a mí sí se me permite, a ellos no. Y esto lo miramos constantemente. Es un pecado que lo miramos en nuestro entorno, también en el liderazgo de nuestras congregaciones y en las grandes estructuras en el liderazgo. Un pecado de presunción. Tal parece que hemos alcanzado un escalón más en el reino de los cielos cuando lo que tenemos es una posición en una estructura. Hermano, la presunción es algo que nos persigue a todos. Nadie nos libramos de eso. Es por eso que tenemos que estar conscientes y luchar contra ello. Así es que lo que Usas hizo fue una clara muestra de esta presunción humana violando la ley de Dios. La ley de Dios estaba escrita y establecida. Así lo harán. Pero vino este hombre y dijo, pues yo lo haré de esta manera. O sea, la situación lo amerita, en fin, lo que hubiese pensado, sabía que estaba violando un principio que Dios había establecido. Así es que quiere decir que Usa no era inocente. Lo menciona en la página 112 el doctor Sproul. Déjeme leerlo. Usa no fue un hombre inocente. A él no se le castigó sin advertencia. Él no fue castigado sin haber violado una ley. Este acto de justicia divina no fue caprichoso, no hubo nada arbitrario o errático acerca de lo que Dios hizo. Aunque fue inusual y por esa razón, la ejecución repentina y radical nos sorprende, nos escandaliza y nos ofende. Eso es lo que pasa en la vida nuestra, el ser humano, que como vemos las cosas con una perspectiva pecaminosa, una perspectiva de nuestra propia razón, de nuestros propios sentimientos, entonces creemos que tenemos la razón. Pero no, habían advertencias determinadas y había una orden dada. Y a eso nosotros debemos estar sujetos, a lo que Dios ha dicho. Hay un teólogo alemán que menciona el doctor Sproul que se llama Hans Kung. Este hombre fue desconocido como teólogo por la Iglesia Católica por su controversia, pero en realidad hay muchas cosas que ha dejado muy importantes. Quiero leerles algo que menciona el doctor Sproul acerca de esto. Pasamos por alto, dice Kung, pasamos por alto la diferencia entre la creación y el pacto mosaico. En la creación, cada pecado es una ofensa capital, que de acuerdo a la creación, el pecado mismo es digno
de muerte. Nosotros cuando vemos la ley mosaica, por fin los 10 mandamientos, entonces creemos que ahí es donde ya una persona distingue cuando peca o cuando no peca, pero no es así. Anteriormente también, o sea, existe el pecado adámico, por ejemplo, o perdón, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, o sea, todos estos pactos conllevaban un acuerdo, o sea, así tienen que estar, así tienen que moverse de esta manera, lo establecemos. Entonces, habían acuerdos. Hermanos, ¿cuándo fue que se nos dio libertad o la licencia para pecar? O sea, ¿cuándo es que nos sentimos nosotros como con derecho, el derecho a pecar? Eso es algo muy importante, porque el ser humano se mueve de esa manera. Cuando tú compartes con alguien, es que dice, yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Y así vivimos. Pero también, hermanos, un paréntesis es que también dentro de la iglesia muchas veces vivimos así. Nos alejamos, nos rebelamos y porque hacemos alguna actividad espiritual, entre comillas, es que nos sentimos con derechos o como si ya Cristo murió una vez y ya pagó por mí, así es que yo puedo andar como me dé la gana. Y ahí hay una confusión porque nosotros estamos actuando como no nacidos de nuevos. Y si no somos nacidos de nuevo, pues vamos a vivir así, como no nacidos de nuevo. Pero el nacido de nuevo primero tiene dolor cuando peca contra Dios, quiere arrepentirse y llegar a su presencia, pedir perdón y quiere vivir una vida santa y quiere colaborar con la obra del Espíritu Santo en su corazón. Eso es algo importantísimo. Si estas cosas no las sientes en tu corazón, entonces posiblemente no has nacido de nuevo. Porque en realidad vivir una vida pecaminosa, de libertad pecaminosa, como vive la gente, no es como nosotros vivimos. Los cristianos nacidos de nuevo, nacimos con la libertad de obedecer a Dios. Es al contrario. Bien, esto es bien importante lo que menciona este hombre, porque nos olvidamos que el pecado siempre, la paga del pecado ha sido la muerte. Ezequiel 18:20 lo menciona con claridad. Les leo del 20 al 22. Dice, el alma que peque esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se apartare de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado, vivirá. Qué linda palabra, ¿no? O sea, yo no cargo con el pecado de otros. Otros no cargan con mi pecado, pero yo me las tengo que ver con Dios. Doy cuentas de mí. Y aquí está hablando de justicia y es una palabra muy profunda, muy importante y muy amplia para poderla estudiar específicamente. Pero hoy lo vamos a mencionar. Él está hablando de justicia. Realmente entonces cuando miramos las cosas con los ojos humanos, pecaminosos, consideramos, ¿hay injusticia en Dios? En Romanos el apóstol Pablo menciona el capítulo 9, versos 14 al 18, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque el que dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿De qué habla esto? Que no hay injusticia en Dios. Dios actúa con justicia y en la justicia de Dios cada pecado tuyo y mío merece condenación. Esa es justicia de Dios. Y ahora está hablando también acerca de Faraón y dice, sí, a quien yo quiero, también endurezco. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios trae juicio también. Y vemos que Dios endurecía el corazón de Faraón y no dejaba salir el pueblo. Y venía otra plaga. ¿Por qué? Porque había un juicio de Dios siendo derramado sobre Egipto. Entonces Dios estaba aplicando justicia contra los egipcios también. Esto tenemos que asimilarlo en nuestro corazón porque nosotros miramos con unos ojos distintos. Ahora, déjeme
mencionarle, en la página 112 el doctor Sproul dice algo muy importante también. La historia de Usa es un ejemplo de justicia, de lo que hemos leído ahora mismo en Romanos, es un ejemplo de justicia, no de misericordia divina. Aquí no estamos viendo misericordia, porque cuando él mide la desobediencia de este hombre, lo mata. Quiere decir que no está actuando con misericordia, pero actúa con justicia, porque él ha dicho que no lo debe hacer. ¿Veis cómo es importante? Ahora, nosotros somos justificados por la fe y somos justificados por el sacrificio de Cristo, pero fuera de él, hermano, estamos condenados. O sea, necesitamos tener a Cristo y estar sumergidos en Él y vivir en Él. Deuteronomio 10:17 nos recuerda, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Cualquier juez de este mundo va a aceptar un soborno, depende de la circunstancia, ¿verdad? Nosotros, tú y yo, lo sabemos y lo miramos, pero este juez del universo cósmico, de todo lo que existe, dice que no acepta soborno, es justo y aplicará la justicia. Hermano, esto nos debe hacer temblar. Hay un concepto de pecado que quizás nos va a ayudar un poco más, que yo he tomado de algunas notas que ha dicho el doctor Sproul, que me gustó muchísimo y lo quiero mencionar. Él dice que el pecado es una traición cósmica. El pecado más leve, el pecadillo más pequeño, cuando pecamos contra Dios, estamos atacando su soberanía, estamos poniendo nuestra autoridad sobre la suya, estamos usurpando su derecho a gobernar. En cada pecado que cometemos estamos involucrados en la traición, nos rebelamos contra nuestro rey, socavamos su santo gobierno. Pero debido a que Él es característicamente tan amable, misericordioso y paciente, nos olvidamos lo que está en juego. Wow, a mí me impactó este concepto porque en realidad vivimos de esta manera y pensamos que no tiene tanta repercusión lo que nosotros hacemos. En realidad necesitamos comprender que Dios es justo y santo y lo que está en juego es su honor, su santidad. Él ha dicho, aquí está mi palabra, así quiero que vivas. Y eso así nos va a medir. Dice, aquí está el ejemplo de mi hijo. O sea, vivan como él, así nos va a medir. O sea, no hay un estándar menor, inferior. No, es ese estándar. Y esa es la justicia. Es por eso que tenemos que tenerlo claro y tenemos que vivir delante de la presencia del Señor siempre. Así es que la acción de Usa fue deliberada, fue una violación a un mandato de Dios. Amados hermanos, no demos por sentada la misericordia de Dios. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es amoroso, pero no vivamos dando por sentado esto, porque Dios también es justo. Y la ira de Dios viene sobre este mundo. Entonces tenemos que ser conscientes de los atributos de Dios. Mire, en Primera de Crónicas 13:12, David expresa algo importante después de que Dios mata a Usa. David dice, la palabra de Dios dice de David, David tuvo temor a Dios aquel día y lo remarca. David tuvo temor a Dios en aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? El temor de aquel momento, la celebración con la que empezamos esta lectura, ahora termina con, yo no puedo traer el arca. El temor invade mi corazón, el temor al santo, santo, santo. No me atrevo a seguir más. Tengo que llevar el arca a otro sitio. Y la mandó 3 meses fuera. Hermanos, el temor reverente de David hacia Dios es algo sorprendente. El rey. No olvidemos, amados hermanos, el pecado es un ataque a la soberanía de Dios y nosotros vivimos pecando a diario. Necesitamos bañarnos y estar sumergidos en Cristo. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento y espero que estos temas nos estén ayudando en nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga.